El payaso asesino. John Wayne Gacy fue ejecutado el 10 de mayo de 1994, con 52 años, tras haber sido sentenciado a diversas cadenas perpetuas y penas de muerte. La opción por la que se decantaron al final para acabar con su vida fue la inyección letal. John Wayne Gacy fue un depredador sexual. Ha pasado a la historia de los asesinos seriales como el payaso asesino, pues se ganaba la vida actuando en fiestas infantiles vestido de payaso. Él mismo había escogido como nombre artístico en tales eventos el simpático apodo de Hugo, el payaso. John Wayne Gacy parecía ser un hombre ejemplar. Tenía su propio negocio, participaba en la vida política de su estado y dedicaba sus ratos libres a entretener a los niños de su comunidad disfrazado de payaso. Sin embargo, el hombre detrás del maquillaje de Hugo estaba lejos de ser ordinario, mucho menos ejemplar. Eso quedó al descubierto en diciembre de 1978, cuando se entregó a la policía y confesó haber violado, asesinado y enterrado en su patio trasero a 33 hombres entre 1972 y 1978. El caso causó conmoción en la sociedad estadounidense horrorizada al enterarse que un hombre como John Wayne Gacy podía haber cometido tantos crímenes. Originalmente, fue condenado en 1968 a 10 años de prisión por asaltar sexualmente a 2 jóvenes. Sin embargo, por su buena conducta, su pena fue reducida a solo 18 meses. Tras salir de la cárcel se casó por segunda vez. Dejarlo libre fue un terrible error pues, pasados 6 años desde que fue liberado, fue arrestado de nuevo por un supuesto caso de secuestro. A raíz de la investigación se descubrió que este sujeto había secuestrado, violado y matado a 33 hombres jóvenes de entre 14 y 21 años, todo tipo de personas desde mendigos, gigolos y jóvenes del lugar fueron presas de este salvaje asesino. El mismo Gacy fue quien, en 1978, confesó los asesinatos a la policía y mostrando la ubicación de algunos cadáveres. La mayoría de los cuerpos se encontraban en su propia casa en el sótano, y como se quedó sin espacio, empezó a enterrarlos cerca del río de Plen, próximo a su casa. ¿Quién fue John Wayne Gacy? Nacido el 17 de marzo de 1942, John Wayne Gacy tuvo una infancia complicada marcada por el bullying y el abuso. Mientras crecía como un muchacho obeso, amanerado y reprimido, Johnny era una de las grandes víctimas de su padre, un hombre alcohólico que también agredía físicamente a su madre. Después de ser abusado sexualmente por un amigo de la familia a los 9 años y a los 11 años de edad, sufrir un golpe en la cabeza que le provocó un coágulo de sangre que no le fue descubierto hasta los 16 años, cuando comenzó a sufrir desmayos. Se sabe que esto se debe a que su padre nunca le creyó y aseguraba que solo actuaba para dar lástima. Vagó sin un rumbo fijo. Abandonó múltiples colegios, sin poder graduarse de ninguno de ellos, a pesar de que la infancia de Gacy no parecía tener problemas en lo financiero, los abusos de su padre le hicieron la vida complicada. Lo golpeaba constantemente, lo insultaba diciéndole que era marica o un hijo de mamá, esto afectó seriamente su personalidad. Tuvo muchos trabajos poco provechosos y fracasó en su primer matrimonio, en el que engendró una hija y terminó por consejo de su padre, instalándose en Las Vegas, en donde consiguió trabajo como ayudante de la morgue. El 10 de mayo de 1968, John Wayne Gacy fue detenido y acusado de violar a un joven de 16 años el verano anterior. Tras un rápido juicio, el hombre fue sentenciado a 10 años en la penitenciaría de Anamosa, en Iowa. Sin embargo, salió solo 18 meses después por buen comportamiento. En 1971, Gacy se mudó a Illinois, donde no solo mantuvo su condena en secreto, también pudo iniciar una nueva vida, en un lugar donde era considerado un hombre destacado. Los crímenes del payaso asesino. A su llegada a Illinois, Gacy inició un negocio de construcción, se casó con una de las amigas de su hermana mayor, se registró como voluntario del Partido Demócrata, lo que le permitió conocer a la primera dama Rosalind Carter, esposa del entonces presidente Jimmy Carter, y comenzó a disfrazarse del payaso Hugo como una forma para pagar todo lo que la sociedad había hecho por él. Era una historia perfecta.
Después de años de ser relegado por todos, John Wayne Gacy al fin era querido y apreciado por su comunidad. Casi una década después, en 1977, la fachada perfecta de Gacy se derrumbó lentamente. Ese año, un joven de 28 años reportó a la policía que el empresario había sido muy insistente con sus intenciones de llevarlo a su casa. Cuando un adolescente de 15 años desapareció en diciembre del año siguiente, las sospechas recayeron en Gacy. Agobiado por el seguimiento policíaco, el payaso confesó a sus abogados que era él, responsable del secuestro del chico. También juró haber asesinado a más de una treintena de personas en la última década, todos hombres de entre 15 y 21 años de edad. Según sus propias palabras, su primera víctima fue un muchacho al que torturó y apuñaló la noche de Año Nuevo de 1972. A este crimen le siguieron los de Timothy, John, Mike, Darrell, Randall, Samuel, Michael, Billy, James, Rick, Marino, Kenneth, William, Frances, Gregory, John, Matthew, Robert, John, Russell, Robert, Tommy, David, Robert, William, Timothy, Dale y James. Robert, su última víctima, fue asesinada el 12 de diciembre de 1978. El juicio. Durante el juicio, Gacy confesó su forma de operar. Conducía por las calles del poblado hasta encontrarse con hombres jóvenes a los que consideraba indefensos. Después les ofrecía ir a su casa a realizar trabajos de renovación o pasar el tiempo con ellos y les ofrecía dinero. Una vez en su casa, John Wayne Gacy iniciaba su ataque, se lanzaba contra los jóvenes y los violaba, torturaba y estrangulaba sin ninguna compasión. Al terminar sus diabólicos actos, sepultó los cuerpos en su patio trasero o en el estacionamiento de su madre. En otros casos, simplemente los arrojó en terrenos o en las cercanías del río Des Plaines. La tranquila sociedad de Iowa se horrorizó. John Wayne Gacy, el hombre que todos se habían acostumbrado a ver en fiestas infantiles y parques, el ejemplo de la comunidad, era un violador y asesino serial. Los medios de comunicación se hicieron con el caso y nombraron a Gacy el payaso asesino. Por increíble que parezca, la atención del caso desató una oleada de personas que apoyaban al criminal. El juicio duró 5 semanas, y durante su proceso el payaso, Hugo, afirmó sufrir problemas mentales y ser víctima de impulsos incontrolables. Dijo además que las muertes de los hombres habían sucedido por practicar asfixia erótica. Las autoridades lograron rebatir ambos argumentos. El 13 de marzo de 1980, John Wayne Gacy fue sentenciado a cadena perpetua por 21 cargos de asesinato y pena de muerte por 12 cargos. 4 años después, el 10 de mayo, el payaso asesino recibió la inyección letal. Sus últimas palabras fueron: "Matarme no regresará a ninguna de las víctimas. El Estado me está asesinando, nunca sabrán dónde están los otros". Más allá del escándalo provocado por sus crímenes, la personalidad del payaso asesino se convirtió en un tema de interés para los psicólogos. Así fue como diversos expertos comenzaron a especular sobre las razones que llevaron a Gacy a volverse un violador y asesino serial a la par de mantener una vida normal. Muchos aseguraron que esto fue provocado por el abuso que recibió de su padre y el daño causado por una conmoción cerebral durante su niñez. Otros especialistas señalaron que sus conductas violentas fueron ocasionadas por su propia homofobia. Al no aceptar su orientación sexual, Gacy se redimía asesinando a los hombres con los que tenía sexo. Como dato curioso hay que señalar que la mayoría de sus víctimas fueron hombres heterosexuales. Poco después de su ejecución, el cerebro de Gacy fue donado a la ciencia para su estudio. Después de meses, se reveló que el cerebro de Gacy no mostraba ninguna anomalía que justificara su comportamiento sádico y asesino, como habían argumentado sus abogados. También se negó la existencia de un gen que causara que él y sus posibles descendientes tuvieran predisposición hacia el asesinato o la violación.